Dios les bendiga, hermanos y amigos oyentes. Damos gracias a Dios. Y en esta ocasión, hermanos, estaremos continuando con lo que dejamos el video pasado, donde estaremos reanudando la situación donde el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, relata acerca de ir en búsqueda de la oveja perdida y que Él daría cuentas de sus 100 ovejas entregadas. Tal vez, hermano, alguno de ustedes en el caminar cristiano se ha preguntado, hermano, acerca de cristianos que parecían muy activos, militantes en la fe cristiana, fieles al servicio de Dios, pero que han sido arrastrados, hermano, por sus pecados y por otros motivos. Se han apartado de su testimonio público, su testimonio delante de las personas, y se han olvidado del servicio a Dios. La pregunta, hermano, que mucha gente se hace es si estas personas que se han apartado de Dios serán salvos. En realidad no lo sabemos porque no podemos nosotros juzgar ni ver el interior, hermano, de las personas. Pero al mirar, hermano, esto que acabo de decir en estos momentos me lleva a recordar la historia del hijo pródigo que relata el Evangelio de Lucas en el capítulo 15, en la que el hijo pródigo, hermano, después de haberse marchado, haberse gastado la herencia, olvidándose de todo lo que su padre le había ofrecido, se marchó, gastó todo lo que tenía hasta llegar a lo más vil. Este hombre, hermano, pudo recapacitar y se dio cuenta de que en la casa de su padre estaba mejor. Así que encontró el camino de regreso a la casa de su padre. La verdad, hermano, es que sería desconcertante si encontráramos que en el relato del hijo pródigo, este hombre terminara en una posilga en lugar de regresar a la casa de su padre, pero no fue así, pues este hombre se dio cuenta de su error y volvió nuevamente a la casa de su padre, donde todo lo tenía. Esto nos ilustra, hermanos, la realidad de algunos cristianos que, como el hijo pródigo, habrán llegado a extremos parecidos a una posilga, a algo que podría verse como lo más vil. Pero si esta persona, hermano, es en realidad hijo de Dios, algún día saldrá de tal situación como le sucedió al hijo pródigo. La pregunta es ¿por qué? Porque tiene un fiel pastor, lo que le decía al comienzo, un fiel pastor que le protege, un fiel pastor que le busca. Por ello debemos considerar las sabias palabras que acabamos de leer en el versículo 13, donde el Señor Jesús dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hablando de Mateo capítulo 24, ahora el verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este, hermano, es un indicador, como lo decía en el video pasado, un indicador de la venida del Señor Jesucristo. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino, hermano, es aquel que también predicó Juan el Bautista, que aunque al final de sus días, hermano, fue algo turbio, él también, hermano, con esas palabras citadas en el Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 2, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús comenzó también sus actividades con este mismo mensaje. En este mismo Evangelio de Mateo, Él nos relata diciendo que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al decir arrepentidos, hermano, es porque el reino de los cielos se ha acercado. También se relata en el capítulo 10 que Jesús envió a sus discípulos a predicar ese mismo mensaje. Es una gran labor el predicar el evangelio del reino. Es una gran labor compartir la palabra de Dios.
el Evangelio, las buenas nuevas. Desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, hermano, ha sido la gran comisión y usted y yo debemos ser parte de esta última profecía para el mundo cristiano. Esta última profecía dada por el Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que participar y trabajar porque esta profecía se esté cumpliendo. Significativamente, hermano, Juan el Bautista era el precursor del Señor Jesucristo. No solo había dicho arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, sino que él también declaró, hermano, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues Jesús venía como Salvador del mundo. En los tiempos del Antiguo Testamento, hermano, sería bueno recalcar que Dios en el Antiguo Testamento nunca salvó a nadie por la ley. El centro mismo de aquel sistema mosaico se encontraba, hermano, el sistema de sacrificios. Las personas traían a Dios un cordero porque la ley revelaba que ellas eran infractoras de la ley y que no estaban obedeciendo a Dios. Así que estas personas necesitaban un sustituto para que pudiese pagar el castigo por sus pecados, y este era el sacrificio que estos hombres o mujeres llevaban. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, versos 19 y 20, el apóstol Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que nosotros, hermano, no somos salvos por medio de la ley, sino por medio de la gracia y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, predicar el Evangelio, estimado oyente, hermano, tú y yo somos infractores de la ley, somos pecadores que necesitamos un Salvador, un Redentor, y lo que hay que hacer es recibir a Cristo como Salvador antes de que Él venga como un soberano Rey del universo y como juez. Por lo tanto, hermano, el Evangelio del Reino es la buena noticia de un reino donde podemos reinar a través de nuestra salvación del pecado por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora veamos Mateo capítulo 24, verso 17 al 21. Y es necesario, hermano, que estemos atentos a lo que vamos a ver en estos momentos. Yo quisiera que pusiera toda la atención para lo que vamos a ver. Mateo capítulo 24, verso 17 al 21, donde la palabra del Señor dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. El que está en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es importante, hermano, estudiar esta parte de la profecía, donde parece ser algo aterrador para algunos. Es necesario que usted y yo conozcamos de este acontecimiento, un acontecimiento no muy lejano, aunque suene a futuro, y que se nombra también en el libro de Daniel. Jesús habló de una abominación desoladora que vendría en el Sermón de los Olivos, cuando se refirió a un acontecimiento futuro que se menciona en el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 27, y la palabra del Señor dice, por la otra semana confirmará el pacto de muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador.
En Mateo capítulo 24, versos 15 y 16 dice: Por tanto, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Amados hermanos, una abominación es algo detestable, que causa repugnancia y también causa odio. Y la desolación, hermano, es un estado de completo vacío o destrucción. Jesús advirtió, hermano, que algo o alguien que la gente detestaba algún día se levantaría en el templo. Cuando ese horror ocurriera, los habitantes de Judea deberían buscar un refugio inmediato. Las traducciones lo nombraban como un horrible sacrilegio. La traducción, la Nueva Versión Internacional, nombra el objeto sacrílego que causa profanación. La Nueva Traducción también dice que es una cosa horrible, y la traducción actual lo nombra como una ofrenda asquerosa en el templo. Así que, amados hermanos, esto es un acontecimiento futuro, pero no es muy largo el plazo, hermano, para que esto se cumpla. La Biblia, hermano, amplificada, agrega una nota que dice que la abominación desoladora es el espantoso sacrilegio que asombra y hace desolación. Jesús hizo referencia a Daniel en sus palabras en ese sermón de los olivos. El profeta Daniel mencionó la abominación desoladora en 3 pasajes. Habrá un pacto firme con muchos durante una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y la abominación desoladora estará sobre una ala del templo hasta que la destrucción decretada se derrame sobre el desolador. Es lo que dice Daniel capítulo 9, verso 27, y dice: Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y el que está determinado se derrame sobre el desolador. En Daniel capítulo 11, verso 31 dice que las fuerzas serán reunidas por él. La palabra del Señor dice: y se levantarán de su parte tropas y profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Desde el momento en que el sacrificio regular se ha abolido y la abominación desoladora sea puesta, habrá 1290 días. Daniel capítulo 12, verso 11 dice: y desde el tiempo en que se ha quitado de continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La redacción, hermano, de las traducciones anteriores indica que la abominación desoladora es un objeto. En algunas otras traducciones, la abominación parece ser una persona. Sobre las alas de las abominaciones vendrá el que hace desolación. Daniel capítulo 9, verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amados hermanos, independientemente si la abominación desoladora es una persona o cosa, Daniel predijo lo siguiente, hermano. Número 1, es un gobernante futuro, hará un tratado con el pueblo de Israel. Número 2, los términos de este tratado serán por una semana, que tomamos como un periodo de 7 años. A mediados de este tiempo, el gobernante reunirá sus tropas y pondrá fin a los sacrificios y ofrendas en el templo. En ese momento, el gobernante profanará el templo, colocando algún tipo de objeto o sacrilegio. La profanación del templo. Número 5. La profanación del templo continuará
hasta que el juicio de Dios finalmente recaiga sobre él y sus seguidores. 1290 días, 3 años y medio, y después las profecías de Daniel, hermano, sobre la abominación desoladora parecieron cumplirse, al menos parcialmente, en el año 167 a.C., cuando un gobernante griego llamado Antíoco IV profanó el templo de Jerusalén. Antíoco se llamó a sí mismo Epifanías. Esto quiere decir el ilustre o el Dios manifiesto. Levantó un altar a Zeus sobre el altar de los holocaustos y sacrificó un cerdo en el altar, que era un animal prohibido por Dios. Antíoco fue aún más lejos de sus atrocidades, masacrando a un gran número de judíos y vendiendo a otros como esclavos. Se promulgó un decreto prohibiendo la circuncisión y obligando a los judíos a sacrificar a dioses paganos y a comer carne que para ellos era prohibida. Lo que hizo Antíoco sin duda califica como una abominación, pero no fue el cumplimiento completo de la profecía de Daniel. Por ejemplo, Antíoco Epifanías no entró en un pacto con Israel durante 7 años. Mateo capítulo 24, Jesús hablando unos 200 años después de las acciones malvadas de este hombre Antíoco, habló de la profecía de Daniel como si tuviese un cumplimiento aún en el futuro. El Señor Jesús habló como si esto todavía no aconteciera, como algo que venía. La pregunta entonces es, ¿cuándo, después de los días de Jesús, se cumplió la profecía de la abominación desoladora? ¿O es que todavía estamos esperando que se cumpla? El punto de vista preterista, hermano, a la advertencia del Señor Jesús en Mateo capítulo 24, verso 15, se refiere a los acontecimientos que condujeron a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Después de este punto de vista, la abominación desoladora ocurrió probablemente durante la ocupación romana en Jerusalén, cuando el ejército romano llevó sus imágenes y estándares paganos a los atrios del templo. Nosotros adoptamos el punto de vista futurista. Vuelvo a repetirle algo que suena a futuro, pero que no está muy lejano. Se ve que la profecía de la abominación desoladora como algo todavía futuro. Desde nuestro punto de vista, hermano, Jesús se refería al anticristo, que en los últimos tiempos establecerá un pacto con Israel durante 7 años, y luego lo romperá haciendo algo parecido a lo que hizo Antíoco Epifanías en el templo. El objeto sacrílego que Jesús llamó abominación desoladora podría ser la imagen de la bestia o del falso profeta, la mano derecha del anticristo, que ordenará levantar y adorar a esa imagen. Apocalipsis capítulo 13, verso 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Amados hermanos, por supuesto que Mateo capítulo 24, verso 15 es todavía algo futuro. El templo de Jerusalén tendrá que ser reconstruido antes que comience la tribulación. En Mateo, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 4 al 9, la palabra del Señor dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,
y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquellos que estén vivos durante la tribulación deben estar atentos y reconocer que el rompimiento del pacto con Israel y la abominación desoladora anunciará el comienzo, hermano, de los peores 3 años y medio de toda la historia. Mateo 24:21 dice: velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Usted y yo tenemos que estar atentos, hermano, a esta profecía que nombra el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. La abominación desoladora, hermano, es cuando el enemigo tome control y tome el control del templo de Dios, que todavía no es reedificado, hermano, no es construido. Hasta este día hay una mezquita musulmana en ese lugar donde el templo debería de ser construido. Pero usted y yo tenemos que estar atentos. Israel, hermano, nos anuncia cada vez más la venida de nuestro Señor Jesucristo y todas estas profecías que él anunció se están cumpliendo. Esperamos en Dios que sea de beneficio para nuestra vida este estudio y esperamos en el Señor que podamos avanzar en el estudio de Mateo capítulo 24. Dios los bendiga y que todos ustedes estén gozando de buena salud, ya que el frío está un poquito extremo. Esperamos en Dios que todos se encuentren con bien. Dios los bendiga.